Después de un largo periodo de no subir nada en este canal, por fin estoy de regreso. Y quiero grabar la segunda parte de quién quiso cortar tus alas, quién apagó la visión en ti. Porque era algo que estaba aconteciéndome en aquel momento. Y recuerdo muy bien que al principio del mensaje mencioné que no tenía nada escrito, que estaba dejando que el Espíritu Santo fluyera. Y en aquel momento todo fue guiado por el Espíritu de Dios y realmente me di cuenta que ese mensaje tocó a muchas personas y que muchas personas estaban pasando por ese mismo proceso. Lo que aprendí después de esta prédica, y quiero darte las gracias por haber entrado a escuchar lo que quiero contar. Y muchos me han preguntado por qué dejé de subir contenido, y hoy quiero contarte qué pasó y lo que Dios está haciendo en mí. Y contarte también por qué decidí comenzar un nuevo canal más personal y más profundo. Así que quiero contarte que en aquel momento trataré de resumir lo más que pueda y tratar de no quitar detalles para que puedas entender todo lo que pasaba en aquel momento. Pero dentro de todo eso habrán cosas que serán necesarias que yo omita, porque tampoco es mi finalidad manchar, criticar o juzgar a ninguna persona, un siervo de Dios o alguien que predica la palabra, porque tengo claro de parte de Dios que ese no es el corazón de Él. Así que te contaré todo, sin decir nombre, sin mencionar ministerios. Amén. Así que quiero contarte que en aquel momento yo ya tenía un tiempo largo, bastante largo de verdad, que Dios venía llamándome para abrir una obra. La primera vez que comencé con esta visión que Dios me dio fue como en el 2019. Pero en aquel momento salí en embarazo, tuve demasiadas complicaciones con mi embarazo y yo sentí que no podía con todo lo que implica comenzar un ministerio cuando estaba con un proceso de un riesgo de un aborto y sin nadie que me ayudara porque no había un liderazgo todavía ni nada de esas cosas. Bueno, eso es lo que pasó en aquel momento en 2019. En el momento que yo grabé ese mensaje, había estado pasando por un momento en el que yo había salido de un ministerio muy grande y en aquel momento Dios me había dicho que no podía volver a ese lugar, que no pisara más ese lugar porque había mucho pecado ahí. Me costó mucho entenderlo, de verdad te lo digo, me costó muchísimo entenderlo. Dios me tuvo que hablar por muchos sueños, por muchas maneras para que yo entendiera que era tiempo de salir. Llegó un momento que pensé que era Satanás que quería alejarme de los caminos de Dios, pero después Dios empezó a dejarme ver todo. Era como que había estado cegado mis ojos y de momento me doy cuenta de la realidad que había en aquel lugar. Obedecí a Dios y salí. En ese tiempo fue que comencé lo que te estoy diciendo, el ministerio en el 2019, pero enfermé con mi embarazo y todas esas cosas y paré. Entonces yo medité y dije, no puedo dejar de congregar porque mis hijos necesitan ver un ejemplo, necesitan ver un testimonio, como yo les diría el día de mañana a mis hijos que deben de congregar cuando yo he dejado de congregar. Entonces decidí regresar al lugar donde hace muchos años, en el 2012, me había convertido a Cristo. Realmente cuando regresé a aquel lugar sentí como que había vuelto a mi casa. Estaban muchas personas que conocía, empecé a recordar cómo fueron mis inicios, cómo fueron mis primeros encuentros con Dios, cómo Dios me bautizó en el Espíritu, todas esas cosas preciosas que yo estaba recordando en aquel momento. Y aquella iglesia tenía muchas necesidades ministeriales, la mayoría de la gente no quería servir, había muchos ministerios que no habían personas sirviendo. Y mi corazón siempre ha sido y siempre será servirle a Dios. En algún otro momento te contaré cómo Dios me llamó y cómo Dios me sanó y yo le prometí servirle toda mi vida. Entonces en aquel momento comencé a envolverme en actividades en aquel ministerio. El pastor de aquella iglesia conocía mi trayectoria,
Cuando digo mi trayectoria me refiero a mi testimonio que había sido guardado siempre desde el 2012 hasta el 2021 creo que fue. 2021 creo que fue. Entonces aquel pastor me empezó a pedir ayuda, yo le empecé a ayudar con el ministerio de oración, el ministerio de intercesión. Entonces la verdad que sinceramente tú dirás, ¿cómo tú te metiste en tantas cosas? Bueno, yo en aquel momento simplemente veía la necesidad de aquel lugar y empecé a apoyar el ministerio de oración, ministerio de intercesión, ministerio que ellos tenían de ayuno, ministerio de evangelismo. Algunas veces cubría el ministerio de niños cuando las personas no querían servir o las personas no llegaban. Y la verdad que me sentía contenta, me sentía feliz de servirle a Dios de esa manera y de poder ser útil para el reino de Dios. De igual manera mi esposo apoyaba en otros ministerios, pero bueno, en este momento estamos hablando de mí. Entonces llegó un momento que las personas empezaron a apreciarme mucho, que las personas empezaron a fijarse en dones que Dios le da a uno, ¿verdad? Entonces las personas me empezaron a buscar, me buscaban para consejos, me buscaban para conversar conmigo y así sucesivamente. Pero antes de yo estar en este ministerio, yo ya tenía un tiempo que venía apoyando a una gran sierva de Dios. Y cuando yo digo una verdadera sierva de Dios es porque realmente tengo 10 años de conocerla y realmente su testimonio es real. Es una persona que vive lo que dice y camina como lo que predica. Entonces empezamos a hacer eventos porque Dios me dijo que la apoyara. Ella tenía las visiones, pero no tenía las finanzas. Y además ella no vivía en este país, entonces yo empecé a apoyarla. Fue una visión que Dios empezó a ella y que después se transmitió a mí. Comenzamos con un evento de mujeres, aquel pastor me dejó usar un salón de la iglesia, hicimos el evento, pero él sabía que había este evento, pero nunca lo anunció para que nadie de la congregación viniera. Yo lo dejé pasar, dije pues probablemente él no la conoce y está tratando de cuidar sus ovejas. Pasó el tiempo, seguimos haciendo eventos, la gente empezó a conocerme, la gente empezó a saber de estos eventos, a saber que esta sierva de Dios era una persona que si habían 100 dentro de aquel salón, a los 100 Dios les iba a profetizar. Y tal vez tú digas eso es imposible o lo que sea, pero es que realmente ese es el verdadero profeta. Una cosa es el don de profecía y otra cosa es ser un profeta de oficio, y ella es un profeta de oficio. Entonces las personas querían siempre estar en los eventos porque había una presencia de Dios, porque recibían una palabra de consuelo, de exhortación, de guianza, de todo, no solamente palabras que les prometían cosas lindas. Muchas veces eran exhortaciones muy fuertes, pero que trabajaban y hacían un efecto que era positivo en la vida de las personas. Entonces siento que aquel pastor empezó a sentir celos porque por algún motivo la gran mayoría o él mismo no se movían en ese tipo de don. Entonces empezó a surgir la envidia y llegó un momento que Dios me dijo que era tiempo de que yo saliera de allá y continuara con lo que yo había empezado en el 2019. Y yo realmente, te soy sincero, entró una lucha de mis emociones. No sé qué es lo que tú pienses, pero yo quiero ser lo más sincera posible contigo y quiero dejarte saber que yo soy una persona imperfecta, igual que cualquiera, que tengo sentimientos, que me equivoco, que puedo tomar malas decisiones en algún momento, pero la misericordia de Dios siempre, siempre nos va a rescatar. Así que yo tenía un montón de emociones encontradas y yo pasaba varias noches que me quedaba orando y sentía que no podía dormir porque era aquella lucha de lo que Dios ponía en mi espíritu y mis emociones. Y una buena noche Dios me dijo que yo no tenía que preocuparme por nadie de las personas que estaba ahí, porque a la final Él era quien cuidaba de las personas. Yo no decía nada de mi boca, pero sí en mi mente yo decía, Dios mío, pero ¿qué va a pasar con las personas del ministerio las personas de allá, las personas de acá, las personas que les estoy ayudando en sus procesos de matrimonio, en sus procesos de sanidad? ¿Qué va a pasar con ellos? Todo eso venía a mi mente y ahí fue donde surgió aquel mensaje que yo grabé en ese momento.
era lo que estaba aconteciéndome, lo que estaba pasándome. Y tú sabes que Dios siempre va a usar tus vivencias para traer un mensaje. Y el mensaje primero será para ti y después irá hacia las personas. Entonces continué en aquel ministerio y empecé a ver como que aquel pastor no estaba agradado con los eventos que estaba haciendo, porque él empezó a saber, porque siempre va a haber alguien que va a querer usar lo bueno que Dios hace contigo para malinformarte. Empezó a ver que las personas me donaban dinero y fue algo que Dios me había prometido. Las personas me sembraban, las personas me donaban dinero, rentábamos locales, se hacían los eventos. Todo era absolutamente gratis, simplemente que las donaciones era con la que se pagaban los eventos. Entonces empecé a ver los celos de aquel pastor. Y como que él empezó a cortarme el poder hacer muchas cosas. Pero también le doy gracias porque me permitió empezar a predicar frente a un altar, lo que nunca había hecho antes, y empecé a fluir de otra manera diferente, porque empecé a sentir, ¿cómo se podría decir? Sentirme cómoda en un altar. La primera vez fue para mí una lucha de muchas emociones, pararme al frente. Y te quiero decir, si tú nunca has predicado, y no es porque te esté poniendo miedo, no es fácil, porque verás muchas caras que se agradan de verte ahí. Desde el altar puedes ver absolutamente todo, y vas a ver caras que se tuercen, que pareciera que las personas se están manifestando del enojo, de la envidia que sienten de verte predicando arriba, pero Dios siempre va a respaldarte. Entonces continúo, y después finalmente decido que está bien, Señor, no voy a resistir más, voy a hacer lo que tú dices. Empecé a ver cuestiones como estrategias, supuestas estrategias evangelistas que iban en contra de lo que yo considero que es correcto. Se querían hacer como cuestiones de dar clases de taekwondo y todas esas cosas para tratar de atraer a las personas. Y mi pensamiento es este: las personas necesitan venir por lo sobrenatural. Las personas necesitan venir porque ven que Cristo está manifestado en aquel lugar, porque el Espíritu Santo de Dios está en ese lugar, no porque les ofrezcas comida, no porque les ofrezcas clases para sus hijos, no porque les ofrezcas enseñarles cosas como la meditación, taekwondo y todas esas cosas que ya para mí está totalmente fuera de lo que es Dios. Y también empecé a observar malos manejos de dinero. Mucha gente de aquella iglesia ignoraba totalmente que había una multa que llevaba ya más de 2 años, que se pagaban $100 por día por una negligencia que se había hecho de hacer una construcción sin permisos. Y la mayoría del pueblo ignoraba totalmente esto. Y yo sentía, no sé cómo explicarte lo que yo sentía, de saber que el esfuerzo el dinero del esfuerzo del pueblo estaba siendo gastado de esa manera, y esa multa no iba a ser quitada hasta que aquella construcción no se terminara por completo. Te puedo decir que desde aquella prédica hasta hoy, aún ese asunto en aquel lugar no se ha resuelto. Entonces todas esas cosas me hacen sentir muy incómoda. Y llegó el día que dije: está bien, Señor, yo lo haré. Voy a comenzar a buscar el local como tú me dijiste. Voy a empezar a hacer lo que tú me dijiste. Y no fue fácil para mí, porque yo crecí con una doctrina, sí, como lo oíste, una doctrina de que tú no puedes abrir una obra, tú no puedes salir a evangelizar al mundo si un pastor no te envía, si no tienes un pastor de cobertura. Esa fue otra lucha que me costó tanto para obedecer a Dios. Y empecé a buscar aquel local y empecé a ponerle un montón de señales a Dios, y todas Dios las fue dando como una confirmación. Y de verdad que hoy digo: Dios mío, perdóname. Creo que te pedí más de 10, 20, 30, 40, 50 cosas para que tú confirmaste, y en todas tú lo hiciste. Y tú sabes, Señor, que no era mi incredulidad, era mi temor a hacer algo que realmente tú no me estuvieses mandando. Entonces comenzó la búsqueda de local, y yo decía: Señor, ¿cómo pagaré esa renta? Solo mi esposo trabaja, pero por fe yo la voy a buscar. Y en medio de todo eso, consulté con una sierva de Dios y le pregunté: ¿usted cree que está mal si yo rento una iglesia que ya otra iglesia es el dueño, y que ellos se podría decir, nos subrenten o algo así,
compartir la misma iglesia y compartir el costo de la renta. Ella me dijo, no creo que esté mal. Entonces seguí orando y le dije a Dios, Señor, ayúdame. Sígueme ayudando a buscar el local. Durante este tiempo que el pastor estaba viajando mucho y yo decía, Dios mío, aparte de que necesito hablar con él pronto, él está viajando mucho y cómo hablo con él. Entonces, en aquel momento, yo me recuerdo que entré a Facebook Market y encontré un pastor que rentaba su iglesia no muy lejos de mi casa y el precio realmente, te lo digo, era ridículo. Era demasiado barato en aquel momento. Entonces yo le dije al Señor, Señor, mañana, después de que salga del ayuno que estoy haciendo, porque era un ayuno congregacional, yo le dije, Señor, yo voy a llamar a este pastor y yo quiero que si este pastor, si es de ti, me conteste inmediatamente. Y después de que me haya contestado inmediatamente, cuando le diga que quiero hablar con él, que quiero que sea hoy, él va a decir que sí. Y si después de eso, Señor, yo le digo que hoy ese mismo día quiero predicar en la noche, y él dice que sí, voy a entender que tú estás en el asunto. Y que aquel pastor no me pregunte nada, que no me empiece a preguntar quién es mi cobertura, cuál escuela teológica estudié, nada de esas cosas. Así mismo fue. Al salir de aquel ayuno, yo le marqué y pasó todo tal como yo se lo había pedido a Dios. Cuando llegué a aquel local a hablar con aquel pastor, el pastor traía la llave en la mano. Le pregunté si podía predicar esa noche, me dijo que claro que sí, no me preguntó absolutamente nada. Y después de eso le pregunté cuándo le pagaría o cómo le pagaría. Es que el pastor me dijo, mañana te dejo saber cómo me pagas. Yo le pregunté si habíamos que hacer un contrato. Me dijo que no. Y desde aquel momento he estado compartiendo la iglesia con aquel pastor. Pero bueno, como que yendo un poquito más para atrás. En aquel momento, cuando aquel pastor regresa, le dije que quería hablar con él. En parte siento que se sintió como traicionado. En parte siento tantas cosas, pero lo que entendí después es que Dios usó todo lo que Él me dijo aquel día en su oficina como una manera de Dios confirmarme, ves, es tiempo de salir, ves, no te puedes quedar. No sé si me entiendes lo que estoy tratando de transmitirte. En aquella reunión que tuvimos en aquel cuarto, yo le comenté y le dije, pastor, Dios me ha llamado, Dios quiere que haga esto y lo otro, le puse estas señales, ya tenemos un local y voy a continuar con los eventos de mujeres y de hombres y de matrimonios. Y entonces aquel pastor se molestó mucho, aquel pastor estaba muy molesto, aquel pastor me dijo que no tenía llamado, que mi esposo tampoco, que nosotros él no veía ni pastores en nuestras vidas. Y después como que él cambió y empezó a decirme, está bien, pero vas a tener que rentar donde yo digo, entrega ese local y tienes que esperar a que yo te diga en dónde puedes rentar. Y empezó a decir muchas cosas que realmente en el momento sentí dolor y tristeza de ver que cuando el reino de Dios tiene que ser expandido, siempre a veces el mismo creyente es el que te pone el límite para seguir. Y entonces en aquel momento yo le dije, pastor, lo siento mucho, pero yo no puedo devolver el local, yo ya pagué y no lo voy a devolver. Entonces aquel pastor, y dentro de mí, en mi mente, te lo digo, te lo confieso, yo dije, espíritu de Jezabel inmundo, que quieres controlarme y decirme dónde tú quieres que yo predique y no dejar donde Dios quiere que yo lo haga. Lo confieso, eso pasó por mi mente en aquel momento. Y entonces después de esto me dijo, te doy 30 días para que desistas de lo que has decidido. Su esposa no decía nada, ella solo sus ojos se llenaban de agua y ella no hablaba absolutamente nada. Antes de que llegaran esos 30 días, yo sentí en aquel momento entregarle las llaves porque realmente sí, confieso que él me había dado mucha confianza, me había dado las llaves de la iglesia, tenía acceso a la oficina y a muchas cosas. Le entregué todo para que él se sintiera tranquilo. Y entonces, antes de que llegaran los 30 días, que yo ya no iba a cambiar de decisión, antes de que llegaran los 30 días, tuve una experiencia que realmente, wow,
No sé si me la vas a creer, pero si tú eres un creyente genuino, sabrás que esto realmente sucede y es una experiencia que es la primera vez que vivo algo parecido en mi vida. En aquella noche yo no podía dormir después de haber hablado con aquel pastor. Eran un montón de emociones y de cosas en mi mente. Me quedé tarde la noche sentada en el sofá de mi casa y literalmente en un momento dado yo sentí que algo entró en el cuarto, pero en mi espíritu sabía que era el espíritu de muerte. Y el Espíritu Santo, como siempre, tan hermoso, tan bello, me dijo: el espíritu de muerte te ha visitado. Y empezó una batalla en guerra espiritual que no te puedo ni decir ni qué era lo que salía de mi boca, pero parecía como una metralleta, literalmente. Y mi voz empezó a irse. No sentía que aquello me tocaba, pero espiritualmente estaba apagando mi voz. Y aún así yo seguía. Y de momento yo sentí que algo más entró en aquel cuarto. Y el Espíritu de Dios me dijo: este es el espíritu de temor, porque ellos trabajan juntos y tienen una asignación. Y yo seguí orando y en un momento sentí como que si algo hubiese explotado en los aires y aquello salió del cuarto. Momento prendo el televisor y empiezo una alabanza. No recuerdo el nombre que tiene, la verdad que sé que tiene hace mucho tiempo porque mi esposo me lo dijo, pero yo no la había escuchado. No me recuerdo el nombre, pero es una que dice: ¿quién podrá? ¿Quién podrá? Ni los principados, ni las potestades, ¿quién podrá? Y me sentía tan identificada en ese momento y seguí alabando y seguí cantando y seguí trayendo esa alabanza. Y pasó. Antes de que llegara a los 30 días, aquel pastor había ido casa por casa a malinformarme. Las personas empezaron a llamarme, a preguntarme qué pasaba, que aquel pastor les había dicho que yo estaba con una profeta falsa, que me había contaminado. Y yo dije: no puedo creer que él llegó hasta ese grado. Y antes de los 30 días, cuando me pidió que no quería que le dijera a la congregación que yo me iba, que en el momento que me fuera y nada más, y que no quería que tuviera contacto con nadie de aquella iglesia. ¡Wow! Me quedé realmente sorprendida. No lo podía creer. Ya antes de los 30 días, ya él me había malinformado y había dañado mucho mi testimonio. Claro, las personas le iban a creer. O sea, era imposible, era su pastor de muchos años. Y fue dañado fuertemente mi testimonio. Y la otra parte impresionante, y entendí por qué aquel espíritu de muerte me había visitado. Y yo decía: Señor, ¿será tan grande lo que quieres hacer? Ellos tenían un pastor de cobertura que ellos le hacían llamar obispo, que estaba encargado de más de 900 iglesias. Y aquel varón me llamaba, pero como yo no conocía su número, no lo contestaba. Y empezó a mandarme mensajes amenazándome. Bueno, te lo voy a hacer corto. Empezó a decirme que me iba a difamar, que iba a hacer videos por las redes sociales diciendo que aquella sierva era una profeta falsa y que yo no sabía el gran daño que había hecho a la iglesia y muchas cosas. Y yo le contesté esto, yo dije: wow, Señor, todo lo que se ha levantado por querer llevar el evangelio, qué triste ha de estar tu corazón. Y lo único que yo le contesté a aquel varón fue: si eso es lo que Dios le dirige, hágalo, porque todo lo que Dios le dirija, Dios lo va a respaldar. Y aquel varón no me contestó más nada, ni me escribió más nada. Y yo por cualquier cosa guardé todos los mensajes. Y pasaron los días y continuaron, pero antes de que este varón me hablara, ahora que recuerdo, yo tuve un sueño en el cual yo estaba arreglando un cuarto muy bonito. Yo iba a tener un bebé y tenía todo arreglado y estaba tan feliz porque mi bebé nacía. Y me recuerdo que en el sueño vi un búfalo que quería entrar al cuarto y quebrar todo. Entendí que era aquel varón. Y yo dije: Señor, wow, yo tan pequeñito que no tengo ni siquiera una persona para que congregue conmigo todavía. Un hombre que dirige más de 900 iglesias me está haciendo persecución. Realmente lo que quieres hacer tiene que ser grande. Y continué a predicar, empezaron a venir las personas, pero como te dije, mi testimonio fue dañado, se hablaron muchas cosas para tratar de que las personas creyeran que estaba en una desobediencia. Y aunque ha sido un camino bastante largo, bastante difícil, quiero contarte y decirte que realmente he visto un respaldo de Dios sobrenatural. Y tengo ahora otro testimonio y tengo otras revelaciones
y Dios arrancó de mí muchas estructuras mentales y arrancó muchas cosas, y yo a través de este video, esta prédica, este mensaje, esta grabación, lo que sea, quiero invitarte cordialmente a decirte que Dios te va a respaldar, porque cuando Dios te envía, Dios te respalda. Cuando el hombre te envía, Dios no te respalda. Y quiero invitarte para que me sigas en mi nuevo canal, donde voy a traer todos aquellos mensajes que me ha estado dando Dios por este largo tiempo. Pero tuve este momento en el que no estaba grabando nada. También antes de que Dios me entregara nuevas revelaciones y cosas, pasé un proceso muy duro a nivel financiero y a nivel de tener que creerle a Dios por mi casa y tener que creerle a Dios que me iba a dar una casa sin $1. Tengo que cortarte después ese testimonio y tú dirás, ¿cómo? Pues te lo digo, Dios me dio una casa sin tener nada. Así que quiero invitarte a este nuevo canal. Y si alguna vez una prédica de este canal te habló, quiero invitarte a conocer mi nuevo canal, mi nuevo espacio, donde comparto solo mensajes de sanidad, de fe, de restauración, testimonios, y te pido que te suscribas y que me apoyes para continuar expandiendo el reino de Dios. No te estoy pidiendo que me envíes dinero, no te estoy pidiendo que me envíes ofrendas, no te estoy pidiendo que me envíes tus diezmos, simplemente que te suscribas y todo aquello que te parezca que te edifica, lo compartas. Y quiero que sepas que cuando todas estas dificultades se te presentan, que tu corazón no quede sucio hacia aquel pastor, que tu corazón perdone, porque entendí al final de todo esto que a pesar de toda la oposición y la persecución y muchas otras cosas que tal vez se me olvidaron en este momento y no las conté, lo que entendí es que Dios todo lo usó para obligarme a salir de aquel lugar, porque mis emociones me detenían en aquel lugar, y Dios tuvo que usar la dureza del corazón de aquella persona para que yo entendiera que tenía que salir, no porque Él sea malo, ni lo que sea. Dios trabajará con él a su tiempo, y yo oro para que Dios abra sus ojos y que cada vez que le llegue personas a su iglesia y él empiece a ver los dones desarrollarse, no se sienta menos y no se sienta con envidia, sino que se sienta orgulloso que el alumno supere al maestro. Así que en la descripción te dejaré mi nuevo canal. Dios te bendiga.